Los villanos y o antagonistas son casi la piedra angular para los animes. Si bien no todos los animes tienen una figura así tan clara, cuando un personaje con motivos diferentes al protagonista aparece, la historia mejora mucho. Claro, tenemos villanos muy patéticos, pero hoy quiero mostrarte 10 villanos realmente buenos. Recuerda que solo es una lista y tengo en cuenta el anime más no los mangas. El orden no determina si es mejor villano o no, y puedes dejar tu lista en los comentarios. No podíamos comenzar la lista de una mejor forma. Freezer es el mal personificado. Su motivación es dominar el mundo. Cruel, poderoso, manipulador, inteligente y brutal. Es como podríamos definirlo. Su ego, por ser un prodigio para las peleas, la ha hecho fracasar en más de una ocasión. Pero en Namikosein mostró que es capaz de exterminar planetas para su cometido, siendo su mayor acto de maldad el exterminio del planeta Vegeta y la mayoría de los Saiyajins. El carácter de Freezer no cambió mucho durante lo visto en la franquicia, más allá de volverse aterradoramente más paciente y calculador tras su tiempo en el infierno, pero se agradece que se mantenga malvado sin importar las circunstancias, pues luego del torneo del poder, Freezer se convirtió en alguien quizá peor de lo que fue. Antes de continuar, recuerda darle like al video si te gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para ponerte al día con muchos animes. Priorizando el amor por el poder, Dio, desde su primera aparición en JoJo's, se deja ver como un ser despreciable, siendo manipulador, atrevido, violento y ambicioso. Su locura por ser más poderoso y rico hace que no tenga ningún tipo de límite moral que le impida su objetivo. Su primer plan era hacer que la muerte de Jonathan y George Joestar parecieran naturales usando métodos cuestionables. Sin embargo, cuando se convirtió en vampiro por la máscara de piedra, Dio se transformó en una amenaza que influenció todos los hechos de todas las partes de JoJo's hasta Steel Ball Run. Lo que me hace considerarlo en un buen villano es que no parece tener un motivo de verdad para comportarse así, pues aunque tuvo una relación tóxica con su padre, Speedwagon dijo que Dio simplemente nació así. Su evolución es notoria. En la primera parte actúa de forma inmadura e impulsiva, siendo una antítesis de Jonathan Joestar, quien hasta la fecha es considerado como el protagonista de JoJo's más puro y honesto, pero en la tercera parte potenció su macabra forma de ser con un carácter sereno y confiado al contar con uno de los stands más poderosos de la franquicia. Es aterrador no solo por su Rinnegan, sino también por tener habilidades que manipulan la vida y la muerte. Conocimos poco de él antes de su arco, pero su presentación no pudo ser más impactante. Ese combate ante Jiraiya nos dejó en claro que el líder de Akatsuki era algo que no habíamos visto en Naruto. Si bien sus motivaciones estaban influenciadas por Madara, sus actos fueron bastante crueles, siendo obviamente el más recordado la destrucción de Konoha. El poseer 6 cuerpos para mí le dio algo único y diferente a lo que siempre habíamos visto con los enemigos de Naruto. No era el tipo loco que quería algún tipo de venganza o diversión, simplemente tenía un ideal aparentemente bueno que llevó demasiado lejos. Buscaba esa paz del mundo basándose en el dolor que él había experimentado. La crueldad del mundo y sus pérdidas le hicieron perder la fe en este, y si le sumamos que Jiraiya había dicho que era posible que Nagato fuera quien cambiara al mundo ninja, lo llevó a una posición de Dios en la aldea oculta entre la lluvia, realmente aterrador. En lo personal siento que fue un poco guionazo el final de este personaje, pero podría decirse que él fue el que le dio el golpe más fuerte a Naruto, matando a su maestro Jiraiya. Sé que a muchos les sorprenderá tener un villano en un anime de romance a la altura de psicópatas de shonen y seinen, pero Akito lleva al extremo las heridas emocionales de su propia familia, y lo que lo hace aterrador es que son métodos muy usados en la realidad. No tiene poderes, ni mucho menos un ejército o seguidores. Es simplemente su compleja personalidad el que lo lleva a un extremo de someter a su familia como si fuera acosador de todos. No voy a revelar la verdad sobre este personaje y solo les pido ver el anime en japonés, porque su mayor misterio le da un peso a toda la trama. Akito es una persona tan pero tan rota emocionalmente que fue capaz de proyectar y arruinar la mentalidad de su propia familia. Tiene rasgos de un montón de personalidades que en la realidad son complejas de manejar, pero esta realidad del personaje puede hacerte empatizar e incluso identificarte con algunos aspectos de este. Lo peor es que sus motivos en la mayor parte de la historia son simples, solo quiere que todos sufran bajo la excusa de tener la atención de su familia a la que cree firmemente que ha sido destinado. En Bleach conocemos un montón de villanos y personalidades bastante intrigantes y poderosas, pero Aizen está a otro nivel. Al inicio parece un buen líder, respetado y transparente, pero todo era parte de su plan, llegando incluso a fingir su muerte para impulsar una guerra. Sus objetivos son muy egocéntricos, quiere alcanzar un nivel casi divino de existencia, obtener el artefacto que le permita recrear el mundo a su gusto,
y destruir a los Shinigamis que controlan el mundo. Siendo extremadamente poderoso e inteligente, la manipulación se volvió en su mejor arma. Se podría decir que casi todos los personajes del anime fueron sus herramientas. Su obsesión fue tal que intentó usar a Ichigo para acelerar su plan, ya que tenía un enorme y extraño poder, y aunque tuvo aliados, estos solo eran herramientas para él, pues nunca se planeó compartir el poder divino que deseaba. El egocentrismo de Light lo llevó a destruirse. Si bien podemos entender y simpatizar con la idea de limpiar y castigar a la gente mala, Light rompió con este código desde los primeros capítulos del anime. Su inteligencia y ego lo llevó a creer que la Death Note le había sido entregada para que limpie el mundo a su juicio. Incluso negó muchas veces las palabras de Ryuk, el dueño de la Death Note, quien le recordaba que solo fue casualidad, pues él estaba tan aburrido que dejó la Death Note en el mundo humano. Si bien la inteligencia de Light puede parecer atractiva y ejemplar, el matar a todo el que lo podría descubrir rompe esa idealización. Declarar la guerra a L fue su peor error. En ese momento empezó a matar personas inocentes, y no porque realmente lo desafiaran, sino también mataba solo por sospechar que esa persona podría en algún momento descubrirlo. Su forma tan manipuladora y maquiavélica de ser provocó que incluso Ren, la Shinigami, se viera obligada a hacer lo que él quería. Yo creo que sus peores víctimas fueron Misa y su padre, aprovechando ese amor y confianza para usarlos a su beneficio, y como cereza del pastel, Light tuvo un final poético, satisfactorio para quienes no lo idealizamos y miserable para los pensares de él mismo. Si hablamos de villanos perfectos o muy cerca de la perfección, Makoto Shishio encabeza la lista. Desde su presentación nos queda claro que este es un villano de categoría. Ni siquiera esconde sus motivaciones ni planes. Tras sobrevivir a ser quemado en vida, Makoto tomó una decisión bastante radical: conquistar Japón e instaurar un régimen de anarquía basado en la ley del más fuerte. Si bien su preparación para ser Hitokiri ya lo hace peligroso, su alto intelecto, honestidad y crueldad lo hacen en alguien muy difícil de vencer. Kenshin tiene marcados ciertos principios que va en contra de Makoto, pero este fue capaz de hacer que Kenshin esté dispuesto a romper sus ideales. En algún momento, este asumió que podría matar a Makoto. Fuera de esto, Makoto demostró ser un espadachín sin igual, enfrentando a más de un oponente con una superioridad notoria. Y esto empeora cuando se concentraba en un solo objetivo. Makoto simplemente es malvado, no tiene una pizca de bondad, y esto se demuestra cuando en batalla se da el lujo de seguir torturando mentalmente a su oponente. Hablar de villanos como Johan tomaría horas y horas, pues su historia es tan compleja y enigmática que precisamente todo el anime de Monster consiste en intentar entenderlo. Este tiene características muy similares a Makoto, con la diferencia que le encanta actuar desde las sombras, manteniendo su anonimato en toda la historia, siendo Johan solo un alias. Psicológicamente, Johan proyecta todas sus debilidades en su actuar, reflejando en su extraña conducta de demostrar a cualquier costo que todo el mundo tiene un monstruo en su interior. Aunque pocas veces lo vimos realizar algo con sus propias manos, este logró romper psicológicamente a todos los que lo conocieron. Él deseaba morir, y obviamente si Tenma o Ana lo hubieran matado, reafirmarían que todos tienen un monstruo, pero lo peor de todo es que sí tuvo razón, pues en mayor o menor medida, ambos utilizaron a otros para sus fines, y aunque su final es ambiguo, Johan no parece cambiar su pensar incluso al ser salvado por Tenma nuevamente. El homúnculo de la ira es más que un villano poderoso en este anime. Irónicamente es el villano más tranquilo que conocemos. Pocas veces perdió la compostura, pero cuando lo hizo fue realmente aterrador. Su personalidad es bastante extraña. Si bien tiene sus intenciones ocultas, desde temprano sospechamos de él, casi toda la historia hace cosas que no concuerdan con su estatus. Lo que le agrega complejidad al personaje es que es el único homúnculo creado a partir de un humano. Como Makoto, él cree en la ley del más fuerte. En sus palabras, una muerte puede reemplazarse con otra muerte. Su fachada fue perfecta, y si no nos hubieran mostrado mucho de él, jamás hubiéramos sospechado de su identidad. Pero este incluso pensó seriamente en matar a la hija de Maes por llorar en su funeral. Además, le gusta ser sorprendido. La vida de restricciones que él tuvo lo cansó, y cuando los Elric saboteaban el plan del padre, se sentía satisfecho. La ambigüedad de este personaje me encanta, es bastante cruel y despiadado, pero tiene ciertos matices buenos que lo convierten en un antagonista y no en un villano. En la primera temporada vemos cómo influye en Thorfinn. Al inicio parece una pesadilla andante para él, e incluso le enseña a usar ese sentimiento de venganza para lograr grandes cosas en el campo de batalla, pero con el tiempo Askelan se convierte en un tutor y le permite entender que las cosas van más allá de la violencia. Su muerte transforma por completo a Thorfinn, pues solo así entendió que la venganza no resuelve nada. Irónicamente, Askelan se transforma de nuevo en una especie
terrible pesadilla para Thorfinn en sus sueños, recordándole continuamente el horror de la muerte durante la mayor parte de la segunda temporada, manteniendo su tan peculiar carisma y forma de ser. Askeladd no sufre muchos cambios en su forma de actuar en el anime y solo vamos descubriendo la compleja capa que conforma su personalidad. Segurísimo tu lista de villanos es muy diferente. Recuerda que el orden no determina quién es mejor o peor. Deja a tu o tus villanos favoritos en comentarios. Para mí, Makoto y Akito están arriba del top, aunque no tenían poderes sobrenaturales. Siento que sí puede existir gente como ellos en la realidad y da cierto repelús.